Misionero mira a los ojos de Canelo Álvarez y le hace una pregunta sobre Dios. Todo comenzó en un pequeño pueblo del sur de México, donde el calor se siente hasta en los huesos y la tierra parece dormida bajo el sol. Canelo Álvarez había sido invitado a inaugurar una cancha deportiva, donada por una fundación privada. No era la primera vez que lo hacía. Ya estaba acostumbrado a las cámaras, a los micrófonos, a los saludos de autoridades que buscaban tomarse una foto con él. Pero ese día, algo distinto lo esperaba, algo que no tenía nada que ver con el boxeo, ni con la fama. Llegó al lugar puntual, vestido con una camiseta sencilla y jeans. Su presencia no pasó desapercibida. Los niños lo miraban como si estuvieran viendo a un superhéroe. Los adultos se acercaban con respeto, algunos con admiración, otros solo con curiosidad. Caminaba entre la gente con tranquilidad, sonriendo, saludando, repartiendo palabras cortas aquí y allá. Pero entre la multitud había un hombre que no aplaudía. No tomaba fotos, no se acercaba, solo observaba. De cabello entrecano, rostro serio, y con una Biblia gastada bajo el brazo, el misionero esperaba, no con prisa ni con ansiedad, como si supiera que el momento exacto ya estaba escrito. Cuando el evento terminó, Canelo se dirigió hacia un costado del edificio, para tomar agua y descansar unos minutos. Fue ahí donde el misionero se le acercó, caminó con paso firme, lo miró directo a los ojos, y le habló sin rodeos, sin protocolo. «Saúl, ¿tú crees en Dios?». La pregunta cayó como un golpe inesperado. No era común que alguien lo llamara por su nombre real, y mucho menos que se le dirigiera con tanta seguridad y tan poca adulación. Canelo frunció el ceño. No respondió de inmediato. Miró al hombre de arriba abajo sin molestia, pero sí con sorpresa. «Perdón», dijo, como si necesitara asegurarse de haber escuchado bien. El misionero no repitió la pregunta, solo sostuvo la mirada, una mirada profunda, que no juzgaba, pero que tampoco se agachaba. No había agresión ni desafío, solo fe en que la respuesta valía más que la fama, más que los títulos, más que los millones. Canelo bajó la mirada por un segundo. Nadie a su alrededor se dio cuenta de lo que pasaba. Estaban ocupados tomando selfies, repartiendo tortas, cargando sillas, pero él acababa de recibir la pregunta más difícil que le habían hecho en años. «No sé qué decirle», respondió finalmente. El misionero asintió con calma, como si eso también ya lo supiera. Luego, con voz suave pero firme, dijo una frase que marcaría el inicio de todo. «Dios me envió para ver si realmente lo recuerdas, o si solo te recuerdas a ti mismo». Canelo lo miró en silencio. Por un instante se quedó congelado. Aquella frase le hizo pensar en cosas que no había querido pensar en mucho tiempo. En su niñez, en su madre, rezando por él, en los días donde lo único que tenía eran sus guantes y su hambre. Y en cómo, con los años, su vida se había llenado de focos, premios y contratos, pero se había ido vaciando de conversaciones con lo divino. El misionero no dijo más. Solo se quedó ahí, esperándolo, como si supiera que esa conversación apenas estaba comenzando, y que a veces las preguntas más simples son las que mueven los cimientos más profundos. Después de la pregunta del misionero, Canelo Álvarez se quedó unos segundos en completo silencio. No era un silencio incómodo, era uno lleno de pensamientos que se chocaban dentro de él. La pregunta era simple, pero lo había desarmado, porque no era sobre religión, ni sobre doctrina, ni sobre lo que uno dice ante las cámaras. Era una pregunta íntima, una que nadie le había hecho desde que su vida se convirtió en un torbellino de fama, contratos y compromisos. El misionero no presionó, no esperaba una respuesta inmediata. Solo lo miraba con esa calma que tienen las personas que saben lo que buscan, pero también saben esperar. La Biblia que llevaba en la mano estaba vieja, subrayada, desgastada. No era decorativa. Se notaba que la había usado. Ese hombre no hablaba de Dios porque sí. Lo hablaba desde la vida. Canelo respiró hondo y desvió la mirada. Se sentó en una banca que estaba bajo la sombra de un árbol y se quedó mirando al suelo. El misionero se sentó a su lado, sin pedir permiso, no como alguien que se cuela,
sino como quien acompaña sin invadir. Y entonces comenzó a hablar. Pero no predicó, no recitó versículos, solo compartió su historia. Yo fui alcohólico, perdí a mi familia, perdí todo lo que tenía, y aún así seguía creyendo que podía solo. Hasta que un día me quedé sin nada, literal, y fue ahí donde me di cuenta que no era que Dios se hubiera ido, era yo, el que ya no lo escuchaba. Canelo lo escuchaba en silencio. No decía nada, pero tampoco se levantaba. Su cuerpo seguía ahí, y su atención también. Me tomó años reconstruirme, no con milagros, con humildad, con verdad. Y cuando por fin pude levantar la cara, me di cuenta que Dios siempre estuvo ahí, esperando, no para juzgarme, sino para que yo lo invitara a caminar conmigo. Hubo una pausa. El viento movía suavemente las ramas del árbol, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Luego, el misionero volteó a verlo y le dijo: «No quiero que me respondas, no ahora, pero sí quiero que te preguntes algo esta noche, cuando estés solo, cuando se apaguen las cámaras, cuando se vayan los aplausos. Quiero que te preguntes, ¿quién eres cuando nadie te ve? ¿Y a quién acudes cuando ya no hay rivales que vencer, pero sí vacíos que llenar?» Canelo tragó saliva. Esa pregunta no lo atacaba, pero lo atravesaba. Recordó los hoteles de lujo en los que dormía solo, los aviones privados donde el silencio era más fuerte que el ruido del motor. Recordó cómo, después de cada pelea, cuando el cuerpo se enfría y las luces se apagan, hay un momento en el que la gloria no alcanza para calmar el alma. Finalmente, levantó la mirada y, sin dudarlo, le preguntó al misionero: «¿Y tú crees que Dios aún escucha a alguien como yo?» El hombre sonrió. Una sonrisa sin prisa, sin juicio. «No ha dejado de escucharte, eres tú quien dejó de hablarle». Y con eso se levantó. No le pidió nada, no lo invitó a una iglesia, no dejó un folleto, solo caminó hacia la calle dejando tras de sí una nube de silencio y una semilla que ya había comenzado a germinar. Canelo se quedó ahí, quieto, sintiendo algo que hacía mucho no sentía: la necesidad de mirar hacia adentro. Esa noche, cuando el bullicio del día se apagó y la comunidad quedó en silencio, Canelo Álvarez se quedó solo en su habitación de hotel, una habitación cómoda, como todas a las que estaba acostumbrado, con aire acondicionado, televisión, una cama amplia. Pero a pesar de todo el confort, esa noche se sintió más solo que nunca. No había cámaras, ni luces, ni seguidores gritando su nombre. Solo él, y la pregunta del misionero resonando sin descanso en su cabeza: «¿Quién eres cuando nadie te ve?» Canelo se sentó al borde de la cama. Tenía el celular en la mano, pero no abrió ninguna red social. Solo lo miraba, como si buscara respuestas en una pantalla que no podía dárselas. Luego, sin pensarlo demasiado, se levantó y abrió la ventana. Afuera, la noche estaba tranquila, el cielo despejado. Y fue entonces cuando, casi sin darse cuenta, cerró los ojos y empezó a hablar en voz baja. No era una oración formal, no recitó el Padre Nuestro, no usó palabras elaboradas, solo dejó salir lo que tenía guardado desde hace años. «Dios, no sé si me escuchas, no sé si estás ahí, pero si estás, solo quiero entender qué estoy haciendo, porque a veces lo tengo todo y me siento vacío. Peleo, gano, y aún así me falta algo». Las palabras le salieron despacio. Como quien se atreve a hablar después de mucho tiempo callado, sentía que no lo hacía bien, que quizá estaba hablando con nadie. Pero al mismo tiempo había una extraña paz en decirlo, como si, al fin, estuviera abriendo una puerta que había mantenido cerrada por orgullo. «No me arrepiento de lo que he logrado, pero a veces me pregunto si perdí algo en el camino, si olvidé de dónde vengo, si me olvidé de ti». Y ahí solo, sin nadie observándolo, Canelo lloró, no por derrota, no por tristeza, sino por el peso de darse cuenta de algo que muchos hombres tardan una vida en descubrir: que el éxito externo no siempre llena los vacíos internos. Recordó a su madre llevándolo de niño a la iglesia del barrio
diciéndole que siempre que tuviera miedo, hablara con Dios. Recordó cómo antes de cada pelea hacía la señal de la cruz, pero lo hacía por costumbre, no por convicción. Recordó su infancia en Jalisco, cuando el mundo aún no lo conocía, y él sí creía que alguien allá arriba lo cuidaba. Esa noche no hubo respuesta del cielo, no hubo un rayo de luz. Pero al cerrar la ventana y volver a la cama, algo dentro de él se sentía distinto. No mejor, no peor, solo distinto, como si por fin hubiera comenzado un diálogo con esa parte de sí mismo que llevaba años ignorando, y mientras se acostaba, con los ojos aún húmedos, pensó en el misionero, en su mirada firme, en sus palabras tranquilas, en su forma de hablar, sin imponer nada, pero diciendo tanto. Y entonces, por primera vez, Canelo entendió que aquel hombre no había ido a cuestionarlo, sino a despertarlo. A la mañana siguiente, el sol aún no salía del todo cuando Canelo Álvarez salió del hotel. No avisó a nadie, no pidió escoltas ni se puso lentes oscuros. Vestía sencillo, con una gorra bajada sobre los ojos, y caminó por las calles del pueblo como cualquier otro. Nadie lo esperaba a esa hora, pero él tenía algo muy claro. Tenía que encontrar al misionero. La comunidad aún estaba medio dormida. Solo algunas personas barrían las banquetas o abrían sus pequeños locales. Al principio no sabían si realmente era él, pero al ver su andar tranquilo y su mirada enfocada, nadie se atrevió a interrumpirlo. Caminaba como quien lleva una misión, como quien busca algo que no puede dejar para después. Preguntó por el hombre que llevaba una Biblia, de rostro serio y canoso. Lo identificaban rápido. Ah, sí, el hermano Rafael. Vive allá en la casita junto a la capilla. Le indicaron el camino sin rodeos, y Canelo siguió. Al llegar, tocó suavemente la puerta de madera. El lugar era humilde, sin lujos. La pintura se caía a pedazos y las macetas estaban rotas, pero había orden, y algo en el ambiente se sentía en paz. El misionero abrió la puerta como si ya supiera que él iba a estar ahí. Lo miró directo a los ojos, con la misma serenidad del día anterior, y sin sorpresa le dijo: «Pasó lo que tenía que pasar, ¿verdad?» Canelo bajó la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta lista. Solo dijo: «Necesito hablar contigo». Se sentaron en una mesa de madera, con 2 tazas de café sencillo. No hablaron durante los primeros minutos. No hacía falta, hasta que finalmente Canelo rompió el silencio. Anoche hablé con él. No como se debe, no con rezos bonitos, pero le hablé. El misionero asintió. No lo felicitó. No le dio palmaditas en la espalda. Solo escuchó, como si supiera que ese era el paso que Canelo necesitaba, ser escuchado sin ser juzgado. Entonces Canelo empezó a hablar, y no de sus peleas, no de sus trofeos. Habló de su miedo al fracaso, de los días en los que se sentía solo, a pesar de estar rodeado de gente. Habló de cómo a veces, cuando está a punto de subir al ring, siente un vacío en el pecho que ninguna victoria puede llenar. Habló de la muerte de personas cercanas, de su impotencia frente a la enfermedad, del temor que siente al pensar que un día todo lo que ha construido pueda desaparecer. Y al final, con voz entrecortada dijo: «Tal vez toda mi vida he creído que la fuerza estaba en mis puños, pero anoche me di cuenta de que hay batallas que no se ganan con fuerza, se ganan con humildad». El misionero entonces habló, pero no con tono superior, no como alguien que enseña, sino como alguien que también ha sido alumno del dolor. «Saúl, Dios no busca a los perfectos, busca a los dispuestos, y tú diste el primer paso, reconociste que lo necesitas. Eso, para un hombre que lo ha ganado todo, vale más que cualquier cinturón». El silencio volvió a envolver la habitación, pero esta vez era un silencio distinto. Un silencio de alivio, de entendimiento, de comunión. En ese instante, Canelo entendió que el misionero no había sido un obstáculo ni un crítico. Había sido un reflejo, un espejo puesto frente a él en el momento exacto. Y aunque aún no tenía todas las respuestas, por primera vez en mucho tiempo,
No sentía la necesidad de tenerlas, porque había encontrado algo más importante que la certeza. Había encontrado dirección. La conversación entre Canelo Álvarez y el misionero no terminó en aquella mesa. Duró horas, entre pausas largas, silencios que decían más que muchas palabras y miradas sinceras, que hablaban sin necesidad de explicaciones. No fue una charla superficial, ni una terapia improvisada. Fue algo mucho más profundo. Un encuentro entre dos almas marcadas por la vida, que venían de caminos distintos, pero que por alguna razón se encontraron en el momento justo. El misionero no le ofreció promesas de solución. No intentó convertirlo, ni imponerle ideas. Solo compartió verdades que había aprendido con los años. Que la fe no se grita, se vive. Que Dios no se busca solo cuando se pierde todo, sino incluso en la abundancia, cuando uno corre el riesgo de olvidarlo. Y que los vacíos del alma no se llenan con títulos, ni con autos, ni con gradas llenas, sino con verdad. Canelo escuchaba con atención, ya no desde la curiosidad, sino desde una necesidad que le nacía desde dentro. Había vivido tanto y a la vez se daba cuenta de cuánto había ignorado. En un momento de la conversación el misionero le mostró algo. Se levantó y trajo un cuaderno viejo, lleno de anotaciones, páginas arrugadas, frases subrayadas. No era una Biblia, ni un libro religioso. Era su diario. Aquí escribo cada vez que veo a alguien que me deja una lección. Gente común. Madres solteras, jóvenes perdidos, ancianos que han enterrado a sus hijos. Yo nunca escribo sobre famosos. Pero tú me dejaste una lección. Canelo lo miró con sorpresa. No entendía cómo podía haber dejado una huella solo por sentarse y hablar. ¿Y qué escribiste de mí?, preguntó. Con voz baja, el misionero sonrió y leyó en voz alta una línea escrita apenas la noche anterior. Hoy vi a un hombre con cuerpo de campeón, pero con el alma herida, y en sus ojos por fin un destello de búsqueda. Canelo tragó saliva, bajó la cabeza. No estaba acostumbrado a que alguien lo mirara más allá de los músculos, más allá de la fama, y ese hombre, en pocas palabras, lo había desnudo por completo, sin falta de ofenderlo. Después de un rato, ambos salieron de la casa. El pueblo ya estaba despierto, las calles con más movimiento. Pero esta vez, Canelo caminaba distinto. No por fuera, por dentro. No era otro hombre, pero sí un hombre en otro estado. Un hombre que había iniciado un camino distinto. Uno que no necesitaba guantes ni cuerdas. Caminaron juntos hasta la pequeña capilla del pueblo. No había misa ni evento. El lugar estaba vacío. El misionero le ofreció entrar, sin forzarlo. Canelo lo hizo. La capilla era sencilla. Bancas de madera. Un altar modesto. Un par de imágenes gastadas por los años. No había vitrales, ni oro, ni adornos. Pero había algo que Canelo no sentía desde niño. Una paz limpia, silenciosa, abrasadora. Se sentó en la última fila. No dijo nada. Cerró los ojos. Y por unos minutos, el tiempo se detuvo. No rezó. No pidió. Solo se permitió estar. En silencio, en humildad, en presencia. Cuando abrió los ojos, no había una revelación divina, ni una señal mística. Pero sí había claridad. Y en el corazón, algo nuevo. O tal vez algo viejo que por fin volvía a despertar. Una conversación pendiente con Dios. El misionero no lo interrumpió. Solo lo esperó afuera, respetando ese momento. Cuando Canelo salió, se acercó a él y dijo: «Gracias por no empujarme, solo por estar». El misionero lo miró y respondió: «Porque Dios no empuja, llama». Y tú escuchaste. Ese día, Canelo no dio declaraciones. No grabó videos, no publicó nada en redes. Pero algo dentro de él se había movido. Y aunque aún no sabía cómo explicarlo con palabras, sabía una cosa con certeza. Su camino estaba cambiando. Pasaron los días y Canelo Álvarez regresó a casa. Volvió a los entrenamientos, a las rutinas,
a las llamadas constantes, a los compromisos que nunca faltan. Desde afuera parecía el mismo físico, misma agenda, misma mirada enfocada. Pero por dentro algo había cambiado. Nadie lo notaba aún, pero él lo sentía con claridad. Y eso bastaba. La conversación con el misionero no se le iba de la cabeza. Esa pregunta inicial seguía viva, retumbando con fuerza en cada espacio de silencio. ¿Tú crees en Dios o solo en ti mismo? Ya no era solo una reflexión pasajera. Era una grieta que se había abierto dentro de él y por la cual comenzaba a entrar luz. Una luz distinta a la de los reflectores. Más íntima, más sincera, más necesaria. Una noche, después de entrenar, Canelo llegó a su casa y se sentó en la sala, solo. No prendió la televisión, no revisó su celular, solo se quedó ahí, mirando al vacío, hasta que se levantó y caminó hacia una habitación que tenía cerrada desde hace mucho tiempo. Era un cuarto pequeño, apenas iluminado, un espacio que su madre, años atrás, había usado para rezar. Ahí aún estaban algunas veladoras apagadas, un rosario colgado y una imagen antigua de la Virgen de Guadalupe con el marco agrietado. Canelo se sentó en el suelo, apoyó la espalda en la pared y cerró los ojos. Y ahí, sin testigos, sin cámaras, sin aplausos, volvió a hablar con Dios. Esta vez no fue solo una conversación entre él y el cielo. Fue un desahogo. Habló de sus miedos, de sus culpas, de las veces que usó su fuerza para esconder su debilidad. Confesó que muchas veces había sentido que su alma iba por un camino y su cuerpo por otro, que había ganado peleas que no lo hicieron feliz y perdido momentos que no volverían. No pedía perdón con palabras complicadas. Solo decía lo que salía. Y por primera vez se sintió escuchado. Después de eso, las cosas comenzaron a cambiar de forma silenciosa, pero firme. No se volvió un predicador. No empezó a dar discursos religiosos. Pero en sus entrevistas, su tono era distinto. Empezó a hablar más de su familia, de su fe, de la importancia de tener los pies en la tierra. En lugar de ir a restaurantes caros, comenzó a visitar orfanatos y hospitales de forma discreta. No avisaba a la prensa, solo aparecía. Hablaba con los niños, dejaba donaciones, regalaba tiempo y escuchaba. Volvió a escribirle al misionero. Le mandó una carta breve. Hermano Rafael, gracias por no haberme tratado como una figura pública, sino como un hombre que necesitaba reencontrarse. Aquella pregunta me rompió por dentro, pero me abrió un camino que había dejado olvidado. Y junto a la carta, le envió una caja con libros, alimentos y una nota dirigida a la comunidad del pueblo que decía: no vine a cambiar sus vidas, ustedes cambiaron la mía. El misionero respondió con una sola línea: el verdadero campeón no es quien nunca cae, sino el que se atreve a levantarse mirando al cielo. Y esas palabras quedaron grabadas en Canelo como un tatuaje invisible. No se veían por fuera, pero se sentían en cada decisión que tomaba desde entonces, porque a veces la pelea más importante no se libra en el ring, sino en el alma. El tiempo pasó. Para el público, la carrera de Canelo Álvarez siguió su curso. Peleas, victorias, momentos difíciles, entrenamientos exigentes. Pero para él, ya nada volvió a ser igual. Había cambiado algo esencial. No en su físico, ni en su estilo de boxeo, sino en su manera de ver la vida. Y eso se notaba en los pequeños gestos, en cómo se expresaba, en cómo hablaba con los jóvenes que lo buscaban por inspiración, en cómo respondía a preguntas que antes esquivaba. Un día, durante una conferencia de prensa, un periodista le lanzó una pregunta inesperada. Canelo, has ganado todo: títulos, respeto, fama. ¿Qué es lo que aún te falta por conquistar? Canelo guardó silencio por unos segundos. El salón entero quedó en pausa. Y entonces con voz clara respondió: lo que más quiero conquistar es mi paz. Los periodistas se miraron entre ellos. Algunos no entendieron del todo. Otros se quedaron reflexionando. Pero para él, esa respuesta no necesitaba más explicación. Era suficiente. Y es que después de aquel encuentro con el misionero, después de esas palabras que lo sacudieron desde lo más profundo,
Canelo entendió que su vida ya no giraba solo en torno a los cinturones ni a las victorias mediáticas. Entendió que lo más importante que podía hacer con su historia era compartirla con humildad, usarla para construir, para sanar, para inspirar. No volvió a ver al misionero en persona, pero sus palabras lo acompañaban a todos lados. A veces, en los silencios entre rounds. A veces, en los trayectos largos donde nadie habla. Y muchas veces, en esos momentos donde el alma se siente sola, aunque esté rodeada de miles. Una tarde, luego de entrenar, volvió a sentarse en el cuarto de oración que su madre había usado años atrás. Esta vez, llevaba consigo un cuaderno. Empezó a escribir algo sencillo. Una frase que se le había quedado grabada en el corazón desde aquel día en el pueblo. Dios no busca perfectos, busca dispuestos. Cerró el cuaderno, miró hacia el cielo y sonrió. No por orgullo ni por satisfacción. Sonrió con paz. Con ese tipo de paz que no se compra, no se entrena, no se presume, solo se vive. Y así, mientras muchos seguían viendo a Canelo como el invencible del ring, él sabía que su pelea más importante no se libraba con guantes, sino con el alma abierta. Porque a veces basta con una pregunta para derrumbar las murallas más fuertes. Y a veces el verdadero milagro no es vencer al mundo, sino atreverse a reencontrarse con uno mismo y con Dios. Queridos amigos, si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y activa la campana para más relatos como este. Déjame tu comentario. ¿Qué habrías respondido tú si te hicieran esa misma pregunta? ¿Crees que Canelo cambió de verdad? Nos vemos en el próximo video.